he empezado la grabación. Muy bien, buenas tardes. Vamos entonces a hacer la tercera y última parte relacionada con el metabolismo de los aminoácidos. Bueno, como saben, este es un curso virtual y entonces voy a empezar a grabar la presentación. Vamos. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver el metabolismo de la metionina. Recordemos que la metionina es también un aminoácido esencial. Es un aminoácido que debemos consumir en la dieta. La metionina tiene muchas funciones en el metabolismo, pero sobre todo está muy implicado en la producción de un compuesto que vamos a ver su importancia, que es el S-adenosilmetionina. Es tan importante este compuesto que participa en el transportador de grupos metil, CH3, que la naturaleza desarrolló un ciclo que permita mantener esa homeostasis. Además de eso, tenemos que a partir de su catabolismo entonces se va a producir la cisteína, un aminoácido que participa en el metabolismo de muchos compuestos. Entre eso está, por ejemplo, el colágeno, ¿cierto? La formación de los tejidos del tejido conectivo. Y aquí también quiero, antes de empezar a detallar sobre el metabolismo, que este es uno de los compuestos que es glucogénico, y es porque a partir de su catabolismo finalmente va a producir el succinilcoenzima A, que va a ir hacia el ciclo de Krebs, o que también puede producir el piruvato que por gluconeogénesis se convierta en glucosa. Entonces puede mantener esa homeostasis calórica representada en glucosa. De otro lado, dentro de este catabolismo se producen otros metabolitos intermediarios que hacen parte del grupo de compuestos que se conocen como los ácidos orgánicos. Bien. Entonces, en este metabolismo nos vamos a centrar aquí para que veamos lo que se llama el ciclo metionina-homocisteína. Entonces, esta gráfica que vemos aquí, seguimos con las gráficas del libro de la bioquímica de Marx. Entonces, la metionina, voy a estar para adelante y para atrás porque quiero, a pesar de que no exigimos la estructura, es muy importante para que puedan entenderlo. Fíjense. La metionina, y incluso en algunos textos, cuando estamos viendo la metionina, está dentro del grupo de los aminoácidos azufrados, porque en su radical tiene un azufre, ¿cierto? Y además de eso tiene su grupo metil, metil CH3. Si vemos cuando se hace el metabolismo, el catabolismo que ya vamos a ver, se convierte en homocisteína. Si nosotros miramos el compuesto, es exactamente el mismo aminoácido, solo que esta homocisteína ya no tiene el grupo metil. Y ahí es donde vamos. Entonces, primero vamos a pasar a este punto acá. Resulta que la metionina, entonces, para catabolizarse y como parte de la producción de este compuesto que se llama el S-adenosilmetionina. ¿Cómo se da? Se da porque lo primero que se le hace es colocarle al aminoácido metionina un nucleócido.
Recordemos que hay una diferencia entre nucleósido y nucleótido. El nucleótido es la base nitrogenada, el fosfato y la azúcar ribosa. En este caso, aquí tenemos un nucleótido de adenina, adenosin trifosfato. Lo que hace esta enzima es que va a colocar el nucleósido, o sea, la base nitrogenada más la ribosa. Entonces, ¿dónde lo va a colocar? Lo coloca donde está el azufre y va a liberar este fosfato inorgánico, perdón. Muy bien. Ese SAM tiene muchísimos destinos, ¿cierto? Voy a terminar hasta que llegue a homocisteína y me adelanto para mostrarles. No, mejor lo voy a hacer de una vez. Entonces, resulta que el adenosín es un precursor, ayuda a que haya ese flujo de esos compuestos carbonados tipo metil. Entonces, para que haya compuestos metilados, o sea que tengan CH3, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos como precursor la norepinefrina. Para que ella se convierta en epinefrina necesita el SAM. El S-adenosilmetionina le entrega el grupo metino. O como vamos a ver ahorita en el metabolismo, en la producción de creatinfosfato, hay un intermediario que se llama el guanidino acetato. Entonces el SAM viene, le entrega su grupo metilo y queda convertido en creatina. En los nucleótidos que son metilados, la fosfatidiletolamina, que es uno de los fosfolípidos que están en las membranas celulares, en algunas membranas celulares, y se convierten, por ejemplo, en fosfatidilcolina. La acetilserotonina, para que se convierta en melatonina, necesita el SAM, alguien que le entregue. Hay muchos otros compuestos, pero estos son los que principalmente, pues, como ejemplo les traigo. Entonces, cuando viene el precursor y el S-adenosilmetionina le entrega el grupo metilo, ¿cómo va a quedar ese compuesto? Queda sin el grupo metilo, como lo vimos acá, o sea, sin este grupo de acá, pero tiene el nucleósido, que es el adenosil o adenosina. Viene entonces otra enzima, nos libera esa adenosina, ese nucleósido, y queda conformado, queda en forma de homocisteína. Como necesitamos que esto se mantenga, ese flujo, esa entrega, se me va la palabra, ese flujo de los grupos metilos, entonces la naturaleza desarrolló este ciclo que mantiene ese compuesto. Ahora, dentro del catabolismo, como vimos acá, ¿cierto? Si se va a ir hacia el catabolismo final, entonces la homocisteína se encuentra con otras enzimas que ya vamos a ver y entonces pues produce todos esos otros metabolitos. Pero sigamos en el ciclo. Aquí viene un punto muy importante. La homocisteína, entonces necesitamos metilarla. ¿Quién la va a metilar? Entonces, ahí intervienen dos vitaminas o coenzimas, que es la vitamina B9 y la vitamina B12. ¿Y cómo? Pues porque los derivados de los poliglutamatos, del ácido fólico, ¿cierto? O sea, el metil tetrahidrofolato, ¿cierto? Ese metil tetrahidrofolato le entrega a la cobalamina el grupo metilo. Entonces, ¿cómo queda este metil tetrahidrofolato? Como tetrahidrofolato. Y la cobalamina queda como metilcobalamina. Vamos a verlo aquí. Entonces, aquí está entonces cómo esa homocisteína se convierte en metionina. Aquí está implicada esta enzima que es la metionina sintasa y necesita la vitamina B12 y el ácido fólico. Ojo con esto ya lo ha mencionado el profesor anteriormente y en sus cursos.
Aquí es donde se da la trampa del folato. Por eso, cuando hay una deficiencia de vitamina B12, ¿qué sucede? Que ese grupo metil, es decir, queda en forma de metil tetrahidrofolato, ¿cierto? Porque como no hay suficiente vitamina B12, no hay a quién entregarle ese grupo metil. Y esta es otra de las razones por las que está implicada recuerden que vimos que el SAM está implicado en la producción de nucleótidos y recordemos que cuando hay una deficiencia de vitamina B12 tenemos lo que se llama una anemia megaloblástica, ¿cierto? O perniciosa, profe. Ay, es que me equivoco. Bueno, Como Natalia, anemia perniciosa. sí, exactamente. Bueno, muy bien. Eh, Vamos entonces a seguir la vía. Resulta que tenemos entonces la homocisteína. La homocisteína también es un aminoácido. Mire que cumple los criterios de un aminoácido. Y es un aminoácido azufrado. Pues resulta que tenemos una enzima y que es muy importante, que ha cogido mucha relevancia en los últimos años, que se llama la beta-cistationina sintasa. La beta-cistationina sintasa tiene la capacidad de unir la homocisteína con la serina. Y eso lo hace con la ayuda, esta enzima es dependiente de la piridoxina, o sea, el piridoxalfosfato, o sea, la vitamina B6. El producto de esta reacción es la cistationina. Fíjese, analicemos la estructura. Usted ve, aquí tiene la homocisteína y aquí está la serina. Entonces se produce la cistationina. Pero resulta que hay una enfermedad que nosotros tenemos de manera importante, que es frecuente, que, bueno, no es tan frecuente pues, pero de todos los errores innatos del metabolismo realmente es frecuente, que se llama la homocisteinuria. También ha tomado relevancia porque eh, en pacientes que son heterocigotos, es decir, es autosómica recesiva, pero el alelo que reciben de la madre y el alelo que reciben del padre son variantes genéticas del mismo gen, pero diferentes, por eso se llama heterocigoto, pueden presentar homocisteinemia, es decir, aumento de homocisteína en sangre. Y resulta que esos aumentos de homocisteína tienen, por el compuesto en sí mismo, tienen problemas a nivel de los endotelios vasculares. Y eso está relacionado con enfermedad cardiovascular, uno de los motivos de enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso en los últimos años ha tomado mucha relevancia. Bueno, la homocisteína, la deficiencia de cistationina sintasa, es decir, de la homocisteinuria, realmente se presentan altos niveles tanto en sangre como en orina. No existe más tratamiento que dietas bajas en metionina y dar complementos de cisteína para evitar los daños que ellos tienen cuando hay fenotipos que afectan el desarrollo del óseo y de las articulaciones. También aquí, ay, ¿qué iba a decir yo de esto? Se me fue. Ah, sí, aquí hay algo muy importante. Esta es de las enfermedades que sí están caracterizadas. Existen fenotipos que se llaman respondedores a la piridoxina, o sea, que cuando se les da la piridoxina no se presentan todas las manifestaciones clínicas. Están los respondedores y no respondedores. Bueno,
¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas cuando no se detecta a tiempo esta deficiencia de la beta-cistationina sintasa? Pues afecta, tiene muchas afecciones a nivel del sistema óseo. Entonces se puede presentar por lo que se llaman el pectum excavatum o pectum carinatum. Excavatum es cuando tiene este orificio acá, y el pectum carinato, que es también lo que se llama el tórax de paloma o tórax en quilla. Estos pacientes también presentan escoliosis y presentan escápulas aladas, o lo que se llama popularmente en nuestro medio como paleteros. Una de las características que presentan estos pacientes es lo que se llama la aracnodactilia y la dolicostenomelia. La aracnodactilia son dedos que son muy largos, aracno es araña, ¿cierto? Y algunos presentan lo que se llama los dedos en palos de tambor. La dolicostenomelia es que nosotros tenemos una relación entre las extremidades superiores e inferiores. Entonces, estos pacientes presentan, no presentan es decir, a veces presentan o brazos muy cortos o brazos muy largos, como vemos en esta, que es clásica, una foto clásica de dolicostenomelia y de aracnodactilia. Esta es una familia, aquí el padre y sus descendientes, donde claramente se presenta la aracnodactilia y la dolicostenomelia. También se presenta luxación del cristalino, sobre todo luxación del cristalino, sobre todo izquierdo. Presento siempre estas fotografías porque literalmente cuando se hace la auscultación a fondo de ojo se ve este desprendimiento del cristalino y se ven las hebritas como las vemos acá, porque se desprende el cristalino, y básicamente es por el problema que tenemos a nivel de esa deficiencia de cisteína, esa deficiencia en la producción de colágeno y de tejido conectivo. También la homocisteinuria, el aumento de homocisteinuria produce problemas endoteliales en el endotelio vascular, por lo que puede producir incluso, y por eso algunos de los pacientes tienen un retardo mental severo, porque producen infartos a nivel cerebral y también incluso pues a nivel cardíaco. En esta enfermedad de la homocisteinuria también se presenta lo que se llama el síndrome marfanoide o síndrome de Marfan. Vamos a seguir, hay otra enfermedad que no voy a detallar, pero se llama la cistationina o cistationosis. Esta enfermedad es porque hay un aumento de cistationina en sangre y básicamente se debe a una deficiencia de la cistationina liasa. La sintomatología es muy parecida a la de la homocisteinuria. La diferencia es que estos pacientes presentan aumento de cistationina. En cambio, los de homocisteinina tienen aumento de metionina y homocisteína. Los de cistationina liasa o cistationasa tienen aumento de metionina, homocisteína y cistationina. Bien, quiero hablarles sobre otra enfermedad que es de las poquitas enfermedades. La mayoría de errores innatos del metabolismo están relacionados con la deficiencia de enzimas, pero en este caso la deficiencia es en los genes que codifican transportadores de aminoácidos dibásicos. Entonces existen dos transportadores, uno a nivel del tubo renal y otro a nivel del tubo intestinal. Hay pacientes que tienen o una mutación o otra, incluso ambas. Entonces, esta enfermedad realmente es más frecuente de lo que parecería y se llama cistinuria.
Básicamente, lo que se presenta, y esto por favor piénselo cuando ustedes tienen pacientes que les refieren un dolor que va desde la cintura, desde la región lumbar y baja hasta la ingle, incluye los genitales. En los hombres es muy doloroso en los testículos y el pene, y en las mujeres es muy doloroso en los labios mayores y menores. Generalmente estos pacientes son con ese dolor abdominal, pero hacen esa referencia: doctor, es que a mí me duele desde la cintura y se me baja hasta los genitales. Sospechen de una cistinuria porque realmente es muy fácil detectarlo. Ya les voy a decir cómo. Estos pacientes desafortunadamente les mandan analgésicos y no les paran bolas o no los miran hasta que empiezan a presentar una hematuria importante, básicamente porque ellos, por ese aumento de concentración de cisteína, crean lo que se llaman los cálculos de cisteína. Esos cálculos son piedras grandes, yo las he visto, son grandes, de color amarilloso, de color ámbar, como el ámbar de la resina esa por allá de los dinosaurios. Ese ámbar es de color ámbar. Entonces lo que sucede es que el cálculo se posiciona acá, ¿cierto? Y entonces pues la persona se ataca de orina, no puede orinar, pero es muy fácil detectarlo porque cuando un paciente presenta esta serie de cristales como hexágonos en la orina es porque está eliminando cisteína, cristales de cisteína. Y cuando ya los están eliminando es porque muy seguramente tienen microcálculos de cisteína. ¿Cómo se trata esto? Pues eso no tiene cura, pero se ha visto que los pacientes, hay dos estrategias. Mucho tres. La primera es que les dan terapéuticamente, tienen que tomar entre 3 y 4 litros de agua. El objetivo es diluir esa para eliminar por la orina esos excesos de cisteína. Y el otro es alcalinizando la orina para que con bicarbonato sódico para que la cisteína soluble, pues se solubilice y se elimine. Y lo tercero, que es el más frecuente y que es cuando hacen el diagnóstico del paciente, que pues es por una litiasis, porque tienen que operarlos y sacarle los cálculos. Bueno, por último voy a hablar del metabolismo de la creatinina. Entonces, para el metabolismo de la creatinina, tenemos que pensar que los precursores de esto son entonces la glicina y la arginina. Entonces vamos a tener reacciones que van a ser en el riñón, otras reacciones que van a ser en el hígado y otras reacciones que se van a hacer en el músculo, en el cerebro y en el corazón. Entonces las primeras reacciones las tenemos en el riñón. Entonces básicamente ahí se hace la condensación, se une la glicina con la arginina. Pero fíjese que a la glicina se le añade esta porción de acá de la arginina y se libera ornitina. Eso es muy importante. Recuerden que ya habíamos visto la ornitina en el metabolismo de la urea. Entonces, ese compuesto de glicina y de arginina forma un precursor que se llama el guanidino acetato. Ese guanidino acetato, para que se convierta en creatina en el hígado, porque esta reacción es en el hígado, entonces viene el SAM, el S-adenosilmetionina, que básicamente lo que hace es metilar. Mire, le pone ese grupo metilo y este compuesto forma lo que es la creatina. La creatina, entonces, esa creatina
en el cerebro, en el corazón, en el riñón va y por una enzima que es muy importante y que se convierte en un metabolito, un biomarcador muy importante que se llama la CPK o en otros países, ya hoy en algunos laboratorios lo están reportando así, que es la CK. Esa CK entonces todas estas reacciones ya se dan en el músculo, pues en el músculo, en el corazón, en el músculo y en el cerebro y es muy bonito. Miren por qué. Porque básicamente esa creatina, por la creatinfosfoquinasa, lo que vamos a hacer es que le colocamos un fosfato y forma este compuesto que es muy útil para estos órganos que necesitan por su funcionamiento y por sus particularidades energía rápida, ¿cierto? Entonces se une se forma la creatinfosfato. Fíjese usted que aquí vemos esto que es como un palito como en forma de culebrita, que lo que está indicando básicamente es que es un enlace de alta energía. Entonces, esa creatinfosfato, miren lo interesante, resulta que sin necesidad de una enzima, sino espontáneamente por las necesidades del sistema, entonces libera ese fosfato y al liberar ese fosfato libera esa alta energía que hay, entonces es energía rápida, ¿cierto? Cuando libera ese fosfato, espontáneamente la molécula se une y forma la creatinina. Y resulta que esa creatinina se elimina por orina. Entonces, por eso la creatinina se convierte en un metabolito para la determinación de la función renal. Recordemos que la CPK o la CK, entonces se va a medir también, acuérdense que hay CPK, fracción, o sea, fracción M y fracción B, fracción brain de cerebro y fracción M, ¿cierto? Recordemos que la CPK también ha sido muy utilizada como un marcador para infartos del miocardio, ¿cierto? Que ya hoy en día cuando tenemos la posibilidad de determinar la troponina, pues entonces de esa manera hacemos el seguimiento a pacientes con infarto del miocardio. Ahora, con la CPK, ¿cierto? Como esto va a depender de una cinética de la CPK, entonces por eso pues ya no se utiliza tanto, aunque en el primer y segundo nivel sigue siendo vigente. Bueno, profe, he terminado. ¿Quiere algo usted mencionar algo? No, Natalia, todo muy bien.